Buenas noches con todos. Siguiendo la rúbrica de nuestro curso de prácticas preprofesionales 4, dando nuestra segunda charla informativa. Paso en primer lugar pues a presentar a los expositores y colegas Max Gaona Jiménez, Mercy Liliana Purizaca Sabat. Bien, eh, para esta fecha tenemos nuestra segunda charla informativa que como título tiene ¿Será viable el proyecto de ley 5238 que prohíbe el desalojo a los inquilinos cuyos fines tienen, cuyos inmuebles tienen fines habitacionales? Pues nosotros vamos a abarcar un análisis, o mi persona va a abarcar el análisis de la propuesta de ley y mis compañeros van a abarcar si este es viable o no. Bien, la propuesta de ley emitida pues por el congresista o a iniciativa del congresista Daniel Olivares Cortés el 18 de mayo del 2020, hay que recalcar que el congresista pertenece pues al grupo parlamentario morado. Bien, el título de la ley 5238-2020 nos dice, ley que dispone medidas sobre el arrendamiento de inmuebles con destinos habitacional como consecuencia del aislamiento social obligatorio establecido en el Decreto Supremo 044-2020, Decreto Supremo 046-2020 y sus normas complementarias o modificatorias. Bien, en primer lugar, pues vamos a dar un análisis de lo que contiene el proyecto de ley. Así pues, enumerando artículo por artículo, comenzando pues el artículo 1, nos dice suspensión de desalojos. Nos dice que cualquier acción para iniciar el proceso de desalojo judicial o notarial van a quedar suspendidos. Esto es lo que nos dice este proyecto. A la misma vez, pues, en el artículo 2, en las infracciones administrativas, nos van a especificar una multa impuesta al arrendador, que es el 50% de una UIT, quienes desalojen a los inquilinos, en este caso arrendatarios, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen la potestad de fiscalizar o sancionar estas irregularidades que nos menciona la propuesta de ley? Pues nos menciona que la Policía Nacional del Perú va a tener la facultad o poseer la facultad de fiscalizar el cumplimiento del indicado. En el artículo 2, como bien mencionamos, pues son las multas. A la misma vez, pues la Policía Nacional del Perú va a ser quien establezca o interpongan estas multas administrativas al arrendador, ¿no? Bien, en el artículo 4 y por último, nos habla sobre el pago de la renta. ¿Qué nos dice sobre el pago de la renta? Que estos pagos no van a quedar suspendidas ni condonadas. Bueno, pues por suspensión de pago entendemos que eh, no va a haber ninguna retribución al arrendador, pues en este caso, en esta propuesta de ley, no nos dice. A la misma vez, pues la condonación va a ser el perdón del pago, que a la misma vez también nos recalca que estas no van a ser, pues, no se podrán entender como tal, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos o los casos más relevantes que se han suscitado acá en la actualidad, ¿no? O los casos que ha tenido en cuenta el presidente, perdón, el congresista Daniel? Pues nos indica sobre las trabajadoras sexuales en el centro de Lima, que fueron pues expulsadas. A la misma vez un adulto mayor que fue expulsado de la habitación donde alquilaba en San Juan de Miraflores. Y, y una familia migrante en San Juan del Urigancho. Como bien sabemos, pues, en un tiempo internacionalmente Venezuela estaba en problemas, en el cual pues migraron aquellas personas aquí en territorio peruano, y estas pues bueno, el congresista también apunta hacia estos, o bueno, hasta aquellas personas, ¿no? Consideradas caminantes. ¿Cuáles son los derechos fácticos o el sustento de ley en el marco constitucional que nos brinda
el congresista. Pues nos dice que derecho a la vivienda, derecho a la salud y derecho a la vida. A la misma vez, pues nos menciona los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales. Como bien sabemos, pues el Estado peruano está ligado a pactos internacionales en el cual pues debe dar cumplimiento a estos. Ahora bien, el derecho a la salud. ¿Qué nos menciona aquí el congresista? Nos menciona que aquellos inquilinos que son desalojados y debido al confinamiento de la pandemia van a quedar exentos, o no, perdón, van a ser van a tener un mayor contagio ante este virus, o también llamado como COVID-19, ¿no? Eh, pues como bien sabemos, COVID-19 a nivel internacional y por la Organización Mundial de la Salud, pues nos menciona que es un virus peligroso y potente, en el cual pues puede llegar a causar la muerte de las personas. A la misma vez, pues, como tenemos el derecho a la salud, también tenemos el derecho a la vida. Entonces, si una persona queda, o está afectado el derecho a la salud y, y al momento de que el arrendatario, perdón, el arrendador eh, desaloje al arrendatario, pues este se va a infectar y a la misma vez va a vulnerar el derecho a la vida. Como bien dije, pues es un derecho constitucional que no debe ser vulnerado. Bien, teniendo en consideración todos los aspectos y todo el contexto pues de la propuesta de ley, doy pase a mi compañero y colega Mas Gaona, quien nos va a hablar sobre el análisis si esta propuesta de ley será viable o no. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañero Víctor, por cederme la palabra. Buenas noches con todos. Bien, antes de iniciar en sí, hacer un análisis si es viable o no este proyecto de ley, hay que hacer mención, un punto en concreto que quizás faltó mencionar por tu parte en cuanto al artículo 1, ¿no? Que si bien tú lo dijiste, el proyecto de ley suspende cualquier tipo de acción para iniciar un proceso, ya sea vía de desalojo, ya sea vía judicial o notarial, pero debemos entender de que esta acción se suspende durante el periodo de la cuarentena y solo durante 45 días calendario posterior a su culminación. Bien, hago mención a este punto porque también será parte del análisis que vamos a hacer mi persona y mi compañera y colega Mercy. Bien, una vez establecido ello, y con lo ya mencionado anteriormente por mi compañero Víctor, es que debemos hacer mención de que el proyecto de ley en sí, como se puede apreciar, es evidente que lo que quiere es está orientada en sí a evitar los desalojos, ¿no? Estos desalojos son una realidad problemática en nuestra sociedad. Esto teniendo en cuenta, pues, a los casos suscitados en distintas partes de nuestro país. Ya hiciste mención tú también a tres de ellos, el cuales, pues, estaban referidos al anciano, a las trabajadoras sexuales del centro de Lima y a la familia venezolana. Bien, teniendo en cuenta ello, es que debemos precisar o generarnos una interrogante acerca de, ¿crees tú que el proyecto de ley 5238-2020 en sí resuelva el problema que podemos apreciar en estos desalojos? Pues la respuesta es no. En sí, por una simple y sencilla razón. Los lanzamientos e incluso esos casos suscitados o citados por el congresista
son desalojos, pues, sin un amparo en una resolución judicial. Es decir, de que estos desalojos son ilegales. Bien, teniendo en cuenta ello, es que debemos pasar a un segundo punto, el cual es, en sí, en defecto de un proceso de desalojo, ya sea judicial o notarial, es que debemos preguntarnos también si es que este proyecto de ley va a tener repercusión en sí en la práctica, ¿no? Porque teniendo en cuenta el tiempo, como ya mencioné anteriormente y creía conveniente hacer mención antes de iniciar el análisis, es que teniendo en cuenta el tiempo de la duración de la cuarentena, el tiempo después de la cuarentena, los 45 días, y teniendo en cuenta también la reciente reanudación de las actividades, tanto en el Poder Judicial como en las notarías, es que debemos tener en cuenta que dicho proyecto no va a tener relevancia en la práctica, ya que en el mejor de los casos, pues, haciendo yo algunos preguntas, algunos doctores, abogados, amigos míos, acerca de cuánto duraría en sí un proceso de desalojo en vía judicial y cuánto duraría un proceso de desalojo por vía notarial. Y ellos a lo cual ellos me respondieron de que en vía judicial, pues en el mejor de los casos, se emitiría una resolución de lanzamiento con un plazo, si tienes dinero, me dijeron ellos, si tienes dinero y haces las aportaciones al abogado para que se movilice más rápido, sería en un año. Y en vía notarial, él mismo me comenta de que duraría entre 2 meses y medio y 3 meses, cuanto máximo. Entonces, teniendo en cuenta estos tiempos, es que es obvio que no va a tener repercusión en la práctica, ya que en sí, pues, los arrendadores, en este caso, lo que han optado en este caso no es pues, un desalojo propiamente así dicho, amparado en una resolución judicial, ¿no? Sino que lo que ellos están haciendo uso en este caso es de un desalojo ilegal, que obviamente la ley pues peruana la prohíbe, ya que en sí nos dice de que no está permitido que el arrendador use la fuerza para desalojar en sí al arrendatario sin, sin amparo en una orden judicial. Bien, entonces, por ello también es conveniente hacer mención de que en sí no vamos a encontrar, resolver el problema actual con el proyecto de ley, ¿no? Uno, porque en sí no está dirigido a esos desalojos en los que en realidad se encuentran algunas de las partes que hacías mención tú, como las trabajadoras sexuales, como el anciano y la familia venezolana, puesto que simplemente esos desalojos son ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para solucionar este problema? Quizá podamos decir, ¿no?, de que la solución estaría en que se cree o se emita un proyecto de ley dirigido en sí a los desalojos ilegales. Pues la respuesta sería también sencilla, es no, ¿no? Ya que, como se sabe, lo que debemos plantear en este caso es abrir la puerta al artículo 920 del Código Civil, el cual estipula en sí la defensa de la defensa posesoria extrajudicial, la cual fue modificada y en sí modificada en el año 2014, la cual establece que en ningún caso
procede contra el propietario de un inmueble esta defensa. Es decir, desde el 2014 en adelante, el arrendatario, así sea despojado o desalojado del bien, no tenía ese mecanismo, esas herramientas para repelerlas contra ese desalojo ilegal, ¿no? Entonces, lo que debemos tener en cuenta en la actualidad para solucionar este problema es dar una puerta en sí y dar en sí una puerta hacia una mejor ley que regule en sí mecanismos respecto a los desalojos ilegales que cometen estos arrendatarios, de tal manera en que ellos puedan en sí repeler dichas acciones, ¿no? Por consiguiente, doy pase a mi compañera Mercy. Buenas noches con todos, compañero Max y Víctor y público en general. Como ya sabe, el tema a tratar en esta charla es: ¿será viable el proyecto de ley 5238-2020 que prohíbe el desalojo a inquilinos cuyos inmuebles tienen fines habitacionales? Como ya se ha mencionado durante toda la charla, se habla de desalojos ilegales. Básicamente, un abogado, Alan Pasco, hace referencia de que no deberían denominarse desalojos ilegales, sino más que todo son lanzamientos ilegales. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que solo en el proyecto de ley se establecen 4 artículos en sí, que establece lo que es la suspensión del desalojo, la forma de cómo esos van a ser sancionados, lo que es una infracción administrativa, quién va a ser esta persona que va a poder fiscalizar y sancionar. Asimismo, hace referencia sobre el pago de la renta. Y también una disposición complementaria. En esa disposición complementaria, básicamente, le da esa potestad al Ministerio del Interior. Es decir, es la policía quien se va a encargar de, pues, fiscalizar y sancionar. Pero solamente le da ciertas facultades, es decir, que el Ministerio del Interior va a elaborar un reglamento de la presente ley que está todavía no ha sido aprobada, que es el proyecto de ley 5238-2020. Estas facultades solamente son que va a determinar en este reglamento cuál es el monto de la multa a pagar, asimismo el procedimiento administrativo para poder sancionar y en el caso de que esas no sean pagadas, pues cuál va a ser ese mecanismo coactivo. En este proyecto tiene o se considera que tiene algunos vacíos, pues debe establecerse, por ejemplo, que no se establece en todo el marco legal cuáles van a ser esos requisitos que debe mostrar el inquilino al efectivo policial para poder acreditar que ha sido víctima de un lanzamiento ilegal, algo que no se ha considerado dentro de la ley. Asimismo, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Si este inquilino va a presentar alguna solicitud o cómo lo va a requerir a lo que es a la Policía Nacional, cuál es el plazo, recordando que es la policía, pues como ya lo mencioné, quien va a aplicar dicha ley. Esta regulación es necesaria porque si bien es cierto la policía va a imponer la multa, muchas veces estos no tienen información jurídica o si las tienen, pues básicamente no van a tener el tiempo para poder discutir sobre la interpretación jurídica. Para tal caso se debe tener en cuenta, o a manera de ejemplo, se emitió un decreto legislativo en el 1457 que establecía aquellas medidas especiales para la Policía Nacional en recuperar extrajudicialmente inmuebles que pertenecen al patrimonio cultural. En este decreto legislativo, el 1457, sí se estableció ciertos requisitos que se iban a tener en cuenta al momento de poder recuperar estos bienes, como es acreditar la titularidad del bien, la reducción también de los plazos, que el plazo que va a actuar la Policía Nacional, no la inmediatez para que se pueda proceder a recuperar el bien, bueno, en otros puntos. Para eso se considera que al momento de emitir este proyecto de ley 5238-2020 se debe tener consideraciones o a modo de ejemplo este decreto legislativo ya emitido el 1457, ¿no?
Ahora, también con referencia a lo que es la multa que propone el proyecto de ley en el caso de lanzamientos ilegales. Como referencia, pues, se hace mención de que la multa es el 50% de una unidad impositiva tributaria, que, pues, en este año 2020 tiene un valor de 4.300, equivalente al 50%, pues son 2.150 soles que debería pagar el propietario, pues, que lanza o despoja, por decirlo así, a este inquilino. No, se considera que este proyecto de ley debería enfocarse básicamente a la protección de esos inquilinos que no deberían ser lanzados ilegalmente. En este caso, pues, evitar de que esto lanzamiento sea o se vulnere su derecho a la salud, como ya lo mencionó el compañero Víctor, y evitar, pues, el contagio de esta pandemia COVID-2019. Con respecto a ello, también hago mención a una interrogante que estableció el abogado Alan Pasco, el cual pues precisó que el objetivo del proyecto es evitar que más gente se vea expuesta al contagio, o básicamente está centrado en recabar fondos económicos para el fisco. Pues para ello podemos precisar que la aplicación de una multa no va a evitar que los propietarios puedan despojar a sus inquilinos, pues estos van a considerar que lo más factible para ellos es pagar una multa y recuperar el bien. Como ya lo mencionó el compañero Max, un proceso judicial, ya sea en vía judicial o notarial, pues va a durar 2, 3 meses o un año, y para ellos pues es más factible pagar una multa, que pues equivale a 2.150 soles, a gastar mucho más dinero y también lo que es tiempo. Por otro lado, también se debe considerar que la aplicación de la multa no es significado de una restitución o de que el inquilino va a volver a poseer dicho bien. En toda la normativa, si se le da lectura a los 4 artículos y la disposición complementaria, en ningún momento establece que va a ser o va a volver a poseer dicho bien. Lo que busca básicamente la ley es suspender la acción para iniciar un proceso y lo que es el pago de una multa, que básicamente se considera, a modo ya de conclusión, determinar que este proyecto no es viable, toda vez que lo único que va a conllevar es a poder aumentar lo que es el ingreso al fisco, pero no va a dar ninguna solución para lo que son los inquilinos, quienes pues al estar en este estado de pandemia no tienen otra alternativa pues que regresar a sus centros o a los lugares donde han vivido, ¿no? Y verse la necesidad de ponerse en riesgo a esta pandemia que estamos actualmente, COVID-2019. Eso es todo, compañeros. ¿Alguna conclusión que quieran acotar? Muy bien. Sí, como tú lo acabas de mencionar, pues muy aparte de establecer esta propuesta de ley y a la misma vez, pues, decir o citando al abogado Alan, pues nos dice que esta propuesta de ley carece tanto de sustento legal por motivo de que van a ser la propia policía que va a fiscalizar estos hechos, ¿no? Y yo me voy un poco más allá. Si le damos tanta facultad a la policía, también se va a llevar a cabo también una corrupción, digamos, porque solamente van a ser la institución policial que va a emitir estas multas. Entonces puede ser que llegue un acuerdo tanto el arrendador como el policía y ahí nomás quede todo proceso, ¿no? A la misma vez, pues, no le dan requisitos de cómo presentar esta demanda o este escrito a la institución policial. Bueno, ese es mi comentario. Bueno, permítame dar mi conclusión antes de concluir con el video. Pues como lo anoté acá, como conclusión es apreciable pues que dicho proyecto de ley no es viable, ¿no? Bajo 2 puntos, según tanto que concuerdo con el doctor ya mencionado, Alan, uno, teniendo en cuenta de que en sí el proyecto está orientado al desalojo, entiéndase así, bajo el amparo pues de una resolución judicial y no pues al
lanzamiento ilegal, como menciona en sí mi compañera Mercy. Y como punto número 2, pues en sí la irrelevancia que va a tener este proyecto de ley en cuanto a la práctica, teniendo en cuenta esto, pues el tiempo establecido tanto para los procesos judiciales como notariales, ¿no? Y a manera, pues, ya de terminar con el presente video, pues, al igual que lo que dice el abogado Alan, el mecanismo, o perdón, lo que en realidad sería la propuesta más eficiente, sería un mecanismo de reacción por parte del arrendatario hacia los desalojos, hacia los lanzamientos ilegales por parte en este caso, del arrendador, ¿no? Eso sería todo, compañero. Bueno, y por dar concluido lo que es la charla, como ya se mencionó durante toda la exposición, esta ley o se requiere de que se emita una ley que realmente permita que a los inquilinos puedan recuperar la posesión de los bienes inmuebles. Básicamente debe centrarse en ellos, ¿no? Y no enfocarse en lo que es recaudar o sancionar de forma pecuniaria, ¿no? Y básicamente eso no va a ayudar en nada. Gracias. Muchísimas gracias. Eso es todo. Cualquier duda, comentario, opinión, nos pueden hacer llegar. Y a la misma vez, pues, en otro video podemos hacerles resolver aquellas dudas o pequeñas intervenciones que tengan. Eso sería todo. Muchísimas gracias.